Y la pregunta es, ¿qué están haciendo los partidos políticos? ¿Quién están haciendo nuestros representantes, los que supuestamente hemos elegido? Para conversar de ello, para ver qué perspectivas se tienen este año que recién empieza, tengo ya como primer invitado, y muchísimas gracias por esto, al señor Pedro Cateriano. Él fue presidente del Consejo de Ministros y obviamente pues tiene una mirada muchísimo más amplia de todo esto. Señor Cateriano, un gusto tenerlo, un abrazo fuerte, feliz año. Igualmente, un gusto estar nuevamente en su programa. Un afectuoso saludo a toda la región norte del país que nos ve el día de hoy. Muchísimas gracias, señor Cateriano. A ver, terminamos un año 2023, yo lo había descrito con una crisis en varios ámbitos, pero tenemos un gobierno que cierra el 2023, según su punto de vista, un año pues donde todo va muy bien y tiene una perspectiva del año 2024 pues asombrosa, ¿no? Con crecimiento económico, con estabilidad política, con unidad de los peruanos. La pregunta es, ¿cómo logrará esto? ¿Y cómo ha avisorado todo esto lo que nos comenta el gobierno de Dina Boluarte, señor Cateriano? Mientras el gobierno y el parlamento continúen traicionando a los ciudadanos, ciertamente con demagogia, con el uso de la mentira, no se va a cambiar la situación. Lo concreto es que el gobierno, en alianza con el parlamento, tienen una cohabitación política. Ese es el pacto en el cual además están comprendidos desde izquierdistas hasta derechistas. Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás compinches. Y hay que señalar además que el soporte político de este gobierno, de este inepto gobierno de la presidenta Boluarte, tiene un nombre y es César Acuña. César Acuña no solo forma parte del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, porque tiene un hombre su confianza en el gabinete, que dicho sea de paso está manejando de manera inepta la salud en el país, pero es el correveidile, el contacto político, el que le informa todo lo que pasa al interior, y de otro lado, un connotado miembro de su partido, que precisamente no goza de buena reputación, es el presidente del Congreso, Exacto. que hemos visto cómo maneja el Parlamento, cómo en plena crisis económica, en plena recesión, les ha dado cerca de 10.000 soles en bonos a los congresistas y trabajadores, se han aprobado 2 fines de semana de descanso, se han dado una tarjeta electrónica de gastos, en fin, con esa clase de representantes ciertamente el panorama no es muy positivo para el país. Si a eso le sumamos un ministro de Economía sin ninguna credibilidad, hay que decirlo, en todos los tonos se advertía que se venía la recesión económica como consecuencia del manejo irresponsable de la mala gestión pública. Y bueno, llegaron las cifras y el ministro aún cree que está en el mejor de los mundos cuando eso no es así. Si hacemos un balance de la gestión pública, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales y municipales, lamentablemente no salen aprobados. Para que tengan una idea, solo en el caso de la región La Libertad, el señor Acuña ha dejado de ejecutar 159 millones de soles en inversiones. Casi el 25% del presupuesto de la región La Libertad en inversiones no lo ha ejecutado el señor Acuña. El señor Acuña está más preocupado de viajar a Madrid, de proteger con su poder político sus intereses y no los del pueblo liberteño. Y estas son las consecuencias. ¿Cuántos años en el poder el señor Acuña en La Libertad y no hay agua potable? Pero ya no solo no hay agua potable, ahora hay negligencia, frivolidad, sensualidad por el poder, apetito para gastar su dinero. Si ese era su objetivo, ¿para qué se presentó a ser gobernador regional? Si más preocupado está por ir al estadio en Madrid o Barcelona, Sí. ¿para qué asumió un cargo de esta importancia Ahora, sí. y traiciona a la región Libertad? Ahora, Eso es lo que tenemos que señor preguntarnos. Y Cateriano, así como el caso del señor Acuña, lamentablemente
hay otras situaciones similares a nivel nacional. Ahora, lo más grave de todo lo que nos está manifestando es también el hecho de que estas cuotas de poder no solamente es para mantenerse en ellas, ¿no? Mantener sus feudos, ¿no? Tener preeminencia en torno, pues, a los estamentos del Estado, sino que también es, y gran parte de ello, es para lograr impunidad, es para no rendirle cuentas a la justicia, es para no responder por cada acto de corrupción y de autoritarismo que existe, viniendo del Congreso e incluso del mismo gobierno, lo cual agrava más el panorama aún. Sin duda alguna, porque hemos visto, y hay que decirlo claramente, la complicidad de la mayoría parlamentaria para encubrir actos ilícitos, actos delictivos que han cometido numerosos congresistas, los denominados niños de Acción Popular, los mochasueldos, que dicho sea de paso, la hermana del señor Acuña se encuentra, los aquí hay que decirlo claramente, le han robado el sueldo a los trabajadores, se mantienen impunes en el ejercicio de sus funciones y no pasa nada. Ahora, también quieren tomar la justicia, o sea, lo que no han podido hacer con la Junta Nacional de Justicia, ojo, de defenestrar, de sacar a sus miembros, porque eso se le cayó, ha habido por ahí una negociación un poco oscura, extraña, porque en el último día de la legislatura les querían dar el golpe de Estado a la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, ahora hay una propuesta proveniente de Alianza para el Progreso también, en el sentido de que sean los congresistas, o sea, estos congresistas impopulares, estos congresistas corruptos, estos congresistas incompetentes, ¿ellos qué pretenden ahora con este proyecto de ley? Pues sancionar a los jueces y fiscales, es decir, quieren tener también la justicia en sus manos, así que han cambiado de estrategia, ya no se quieren bajar a los miembros de la Junta, sino ahora quieren meterse en sus funciones para, reitero, para simplemente lograr la impunidad y controlar la justicia para sus enemigos, ¿no? Efectivamente, y hay que decirlo muy claramente, la politización de la justicia significa el fin de la democracia. No hay democracia sin justicia. Y hay que decirlo muy claramente, esta iniciativa se presenta en un contexto en el cual hay investigaciones fiscales contra la señora Keiko Fujimori, contra el señor Luna, inclusive contra Acuña y contra numerosos parlamentarios. Entonces, esta iniciativa es sin duda alguna con un propósito subalterno, en donde se están privilegiando los intereses de los partidos y de las personas involucradas y no el interés nacional. Ustedes se imaginan a Mulder, a Becerril, a Marta Chávez, a Verónica Mendoza, a Mirta Vázquez, ejerciendo el poder político con el poder político para cargarse jueces y fiscales? Hemos visto cómo, como congresistas, ejercen ese poder que les da el pueblo para encubrir en la mayor parte de los casos. Sino, ¿qué significa el hecho de haber en los últimos años, lamentablemente, haber sido noticia a nivel internacional con los numerosos presidentes involucrados en escándalos de corrupción? ¿Por qué el Parlamento no actuó en su momento? Entonces, es una iniciativa sumamente grave esta, que sin duda alguna afecta más la alicaída reputación internacional, porque ahora somos un país que no respeta los tratados internacionales, como es el caso de la amenaza al Pacto de San José de Costa Rica, que establece la justicia interamericana el sistema interamericano de justicia. Entonces estamos llegando a una situación realmente preocupante que pone al país internacionalmente en una situación muy peligrosa. Señor Pedro Cateriano, sin embargo, ya vemos toda la crisis política institucional que existe, pero lo que sí hay que decirlo y hay que advertirlo, y tal vez usted también con la experiencia que tienen en toda esta esfera política y social de nuestro país, hay que advertir lo siguiente: ¿cree usted
que la democracia está en riesgo, que hay la idea de generar un autoritarismo, que el poder ejecutivo y el poder legislativo quieren tomar el control del país a como dé lugar, tomar sus instituciones, tomar la justicia, ya tomaron la Defensoría del Pueblo, ya tomaron el Tribunal Constitucional, están detrás de la Junta Nacional de Justicia, o sea, quieren controlar, reitero, un autoritarismo, generar una especie de un golpe de Estado democrático, entre comillas, camuflado con la democracia. Si es que no paramos todo esto, ¿eso es lo que se avisora, señor Cateriano? Bueno, la amenaza permanente y la violación del orden constitucional, sin duda alguna, es el camino que vienen construyendo los parlamentarios con el silencio cómplice de la presidenta Boluarte, hay que decirlo muy claramente. Todos estos actos de malinterpretación de la Constitución, de mal uso, de violación de compromisos internacionales del Estado, de violar abiertamente los procesos legales, sin duda alguna, no son actos democráticos, no representan actos dentro del marco de la Constitución y la ley. Por el contrario, son actos de un ejercicio abusivo del poder de los parlamentarios, repito, ante el silencio cómplice de la presidenta Boluarte, que se olvida que su primera obligación de acuerdo a la Constitución es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y es algo que no está haciendo tampoco la presidenta Boluarte, porque ella cree que está en el mejor de los mundos, cuando eso no es así. El costo para el país es altísimo. Vemos que esta inepta gestión, por ejemplo, ha permitido el avance de la delincuencia. Ustedes mismos en Patás han visto lo que significa el avance criminal de la minería ilegal. Y en esto hay que ser claros, como he señalado en más de una oportunidad, la izquierda ha tenido éxito en paralizar, en coaccionar, en amenazar, en detener los proyectos mineros legales, y frente al crecimiento de la minería ilegal, la izquierda guarda un silencio cómplice. Y esto hay que decirlo muy claramente. Hay un avance y un financiamiento de ese dinero que proviene de la minería ilegal que está poniendo a la delincuencia en una situación de ventaja frente a un gobierno inepto que no tiene la capacidad ni siquiera de llegar al 36% en inversiones en el Ministerio del Interior. Son incapaces de comprar patrulleros, armamento para la policía, dotaciones para enfrentar motines. Y esa es la situación. Y eso hay que denunciarlo. Señor Pedro Cateriano, me tengo que ir a una pausa, pero regresamos con lo siguiente. Se supone que los partidos políticos son el soporte de la democracia, los que tienen que sostener finalmente todo este sistema. Pero como usted también lo ha relatado, los partidos políticos están inmersos en todo este sistema corrupto, de impunidad, de copamiento del poder. Para eso entonces hay que ver alternativas. Libertad Popular, por ejemplo, es una de las alternativas, como nuevos partidos políticos, con otras que no le puedan deber nada a nadie, que no sean parte de todo este sistema corrupto que existe. Vamos a irnos a una pausa y regresamos para hablar justamente de los partidos políticos y de los nuevos, finalmente también, que pueden entrar en carrera y que pueden significar este cambio que tanto necesita la ciudadanía, pero la pregunta también queda en el aire. ¿Aguantaremos hasta el 2026? Nos vamos a una pausa, regresamos, conversamos con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Volvemos. Nuestro primer invitado de este año 2024 es Pedro Cateriano, es presidente del Consejo de Ministros. Con él estamos analizando la crisis política que existe y con la cual iniciamos, reiteramos, este año y que no avisora ningún cambio. Más aún, se puede profundizar. Pero yo antes de la pausa, señor Cateriano, manifestaba que los partidos políticos son el sostén del sistema democrático, pero los partidos políticos también están jugando un partido aparte, también están siendo involucrados y manchados por sus líderes, ¿no? En toda esta estrategia de copamiento del poder y también de la impunidad. Obviamente usted lo avisora de esa manera también. Sin duda alguna. Y lo que hay que criticar es
esta forma de, diría yo, multipartidaria, ¿no? De enfrentar la lucha contra la corrupción de manera selectiva. Es decir, cuando es un adversario, sí hay que enfrentarlo, pero cuando es un compañero, un camarada, ahí simplemente nos volteamos y nos ponemos de perfil, que es precisamente lo que ha hecho la izquierda en el poder. Hay que decirlo muy claramente. Durante el gobierno calamitoso del golpista y corrupto Castillo, hemos visto cómo la izquierda en realidad se ha desnudado, casi imitando a fujimoristas y apristas en medio de escándalos de corrupción, mudos frente a las fugas. La fuga del sobrino del presidente, la fuga del secretario de la presidencia de la República, la fuga del ministro de Transportes y Comunicaciones. Y hoy día eso no es noticia. Y qué casualidad, el ex jefe del partido de gobierno, el señor Cerrón, se fuga del país y no pasa nada. Y no es de interés del Parlamento. No se ha indagado cómo puede ser posible que luego de una diligencia judicial que fue transmitida a nivel nacional se haya podido escapar Cerrón. Acá estamos en una situación de impunidad y de encubrimiento de actos delictivos sumamente grave, que más adelante el siguiente Parlamento tendrá que investigar las responsabilidades de esta clase de actos cómplices, hay que decirlo claramente, que vienen ocurriendo en el país. Ya la fuga de Cerrón no es noticia. Están preocupados en otras cosas. Y él sigue... Y por eso la izquierda tiene ese pacto con Cerrón, con Keiko Fujimori, con Acuña, con Luna, porque hay intereses subalternos que priman sobre los intereses nacionales que deberían ser el objetivo nacional. Queda clarísimo. Y Cerrón está muy activo en sus redes sociales, se mofa incluso del ministro del Interior, o sea, todo el mundo al revés. Pero señor Cateriano, libertad, en este caso libertad popular, es una alternativa que existe y que ya es viable porque ya tuvo su inscripción también en el Jurado Nacional de Elecciones. Así que, ¿cuál puede ser la salida? ¿El adelanto de elecciones? ¿Llegar hasta el 2026? La pregunta es, ¿aguantaremos? ¿Llegaremos al 2026 con todo esto? Bueno, en un primer momento, naturalmente, el anticipo de las elecciones generales era la vía para salir de esta crítica situación política. Inclusive, ya la gente se olvidó, pero la presidenta Boluarte se comprometió ante el país a adelantar las elecciones generales, pero luego cambió súbitamente y rápidamente de parecer y en contubernio con el Parlamento decidieron quedarse, pues. Con gobernar, sí. Porque supuestamente los parlamentarios que decían defender los intereses del pueblo, lo que hemos constatado es que defienden sus intereses económicos y su billetera, su tarjeta de crédito mensual. Eso es lo que defienden los parlamentarios, lamentablemente. Entonces, por esa razón, esa iniciativa no prosperó. Pero el costo para el país, el costo en lo político, en lo económico, es sumamente alto. Es decir, después de más de 20 años de crecimiento económico, por primera vez el país ha entrado en recesión. Y los índices económicos, los pronósticos no son buenos. Y ha caído como consecuencia de la recesión económica la recaudación fiscal. Los presupuestos van a empezar a bajar, porque si no se genera inversiones, no hay producción, no hay dinero. El arte de magia en economía no existe. Solo se puede derrotar la pobreza con trabajo. Si no, veamos lo que es la demagogia que ha sido el peronismo en la Argentina. Clarísimo. Y el costo que significa ahora el populismo, el estatismo para pagar la factura. Eso ya lo hemos vivido en el pasado nosotros. Ese modelo económico socialista, estatizante, que creó Velasco, la dictadura de Velasco, quebró con Alan García. Y lo que costó salir de la hiperinflación y del caos económico. Ahora, lamentablemente hay una situación crítica también en el mantenimiento del orden público.
por todas partes. Alcaldes en todo el país se quejan de el incremento de la delincuencia común y frente a ello no hay un liderazgo político de la presidenta Boluarte. Es verdad. La presidenta de la República tiene la obligación de liderar la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Si no, ¿para qué está la señora Boluarte? No sabe cómo, no sabe cómo, simplemente no sabe cómo. En todo caso, responsabilidad de los ciudadanos. Parece que por ahí puede llegar alguna salida a todo esto. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Señor Cateriano, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo fuerte. Y bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Cateriano. Me parece que tenía algo más que decir. Me parece que lo corté. No, solamente desear un buen año a todos. Se puede revertir esta situación, naturalmente. De peores contextos políticos hemos salido, pero ciertamente tiene que haber propósito de enmienda. Mientras la presidenta Boluarte siga terca y el Parlamento cómplice de sus acciones gubernativas, ciertamente la salida cada vez va a ser más difícil, ¿no? Efectivamente. Señor Cateriano, muchísimas gracias. Reiterado abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Pedro Cateriano estuvo con nosotros, es presidente del Consejo de Ministros, haciendo el análisis en este primer día del año hábil, podríamos decir, ya empezamos nuevamente las actividades.